aquí de la semana en sábado y continuamos aquí con más información. ¿Qué le pasa? Hoy está agresivo nuestro compañero. No, otra vez no le vamos a contar que Miguel Cuellar nos dice cosas detrás de ese vidrio, ¿no? Que cree que lo protege de nosotras, pero no, señores y señoras. Bien, continuamos aquí con más de la semana en sábado. Recordemos que estamos esperando la conexión. Acá ya me acaban de confirmar que está con nosotras la activista y militante travesti trans afroindígena de mujeres trans argentina, María Pía Ceballos, quien es coordinadora nacional de promoción de empleo para personas travestis trans de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación. Estamos aquí, buen día María Pía Ceballos, estamos Laura, Gaby, y bueno, y del otro lado también está con nosotros la doctora Verónica López Uriburu, que estuvo hablando recién previo, hicimos tipo contextualizamos el tema que vamos a estar tratando de hoy sobre los derechos humanos de la población travesti y trans en aislamiento obligatorio. Bienvenida a Radio Tropical Formosa 96.9. Hola, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Bienvenida. Bueno, estuvimos hablando recién de la importancia de este DNU y este histórico DNU de Alberto Fernández para el cupo laboral trans en el Estado. Y es importante que usted nos cuente de qué se trata todo esto. Bueno, este es un decreto sumamente importante para todo el movimiento travesti trans en Argentina, porque es una lucha que no nace ahora, sino que tiene una historicidad específica, ¿no?, en la agenda de los derechos humanos, de búsqueda de ciudadanía completa de las personas travestis y trans. El acceso al trabajo es algo donde se ve reflejado, ¿no?, en este decreto para las oportunidades concretamente del acceso. Hay un gobierno que está reconociendo derecho a la población travesti trans para garantizar la inclusión en el mundo laboral. Y a partir de allí podría decirte, y también en relación a lo que mencionaba hace rato la otra panelista, la compañera que estaba allí, Verónica, ¿no?, estos informes de las condiciones de vida de las personas travestis y trans, que no solamente está en una provincia, sino en nuestro país y en la región de Latinoamérica, tiene que ver con la exclusión, con la discriminación, con la estigmatización y la cadena estructural de violencia a una población que había quedado a los márgenes del acceso a los derechos. Es por eso que este decreto también contempla la terminalidad educativa. No solamente las personas trans no han tenido acceso al trabajo, sino también que han tenido la exclusión, ¿no?, la exclusión sistemática del sistema educativo, como del sistema de salud y de otro acceso a los derechos, por el solo hecho de ser una persona trans. Es decir, las subjetividades, acá en términos travestis y trans, ha sido una situación compleja en esa trama estructural de violencia. En ese sentido, el Estado viene ahora a reparar y a garantizar el ejercicio pleno de los derechos a través de este decreto que firmó nuestro presidente, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, y bueno, yo que pertenezco a una subsecretaría, ¿no?, acompañando a la compañera Alba Rueda, pensar que estas trayectorias de vida de personas travestis y trans son realidades en las cuales podemos hablar no solo en términos propios por ser una persona trans, sino también por decirte de ese recorrido territorial. Tenemos compañeras trans en pueblos originarios, tenemos compañeras trans en muchas localidades, y hacer sus trayectorias visibles de identidad travesti trans en esos pueblos implica hoy estar expuesta a discriminación y a violencia. Entonces, no solo el Estado Nacional tiene que generar esta protección, sino que los municipios, la provincia y las distintas localidades tienen que sumarse a este hecho ejemplificador, ¿no?, para el acceso de los derechos.
Sí, Hola. cabe también señalar que hay un solo antecedente, ¿no?, en Latinoamérica, que es una ley aprobada en Uruguay allá por el 2018. Entonces, es muy importante, como decías, esto en este momento, es algo histórico. Y queríamos saber a qué nos referimos cuando hablamos de este cupo laboral, es decir, a quiénes abarca este decreto, que históricamente es una recomposición de derechos para los colectivos, ¿no? Hola. Sí, claro que sí. El primer antecedente que hay en Argentina sobre el cupo es en el año 2015, un 17 de septiembre, se aprueba el cupo en la provincia de Buenos Aires bajo el nombre de Diana Zacayán, una compañera travesti trans que a los pocos meses de haber conseguido esa lucha importantísima en antecedente legislativo, como fue en la provincia de Buenos Aires, la asesinan de algo que nosotras conocemos hoy, travesticidio y transfemicidio. Esto quiere decir concretamente de que hay algo que revertir, y es que no nos sigamos muriendo a los 35 y 40 años. Pensar en cupo no es pensar en privilegio, es pensar en tener una acción política afirmativa para generar esa inclusión, porque si no, no estamos accediendo las personas trans a esos derechos que otras personas cis sí lo tienen, ¿no? Entonces, ahí en buena hora esto ha significado para nosotras y para nuestra lucha un momento histórico, sin lugar a duda, el decreto que ha firmado nuestro presidente. También hay antecedentes de muchas otras localidades donde se han aprobado el cupo, aún en pandemia, ¿no? Aún pasando una situación tan compleja donde se han atravesado situaciones específicas que ha desmantelado la pandemia, y es que nuestra población no solamente estaba en pobreza estructural extrema, sino también en indigencia. Entonces, eso que quedó evidenciado en esta pandemia tiene que ver que no toda la población argentina tiene las mismas condiciones, sino que hay poblaciones específicas, como la población travesti trans, que ha quedado a los márgenes, ¿no?, de esas políticas públicas y del acceso a la ciudadanía. No es solamente lo habitacional. ¿Cuántas personas trans han accedido a lo habitacional? Y no, la verdad que no. Revisemos cómo son los formularios en cada una de nuestras provincias del Instituto de Vivienda, ¿no?, de los institutos de las instituciones de vivienda. Y te piden estar casado, te piden tener hijos, te piden, requisitos que se adecúan a un sistema binario. Claro, la familia heteronormativa. Poblacional, travesti trans que no ha tenido acceso y que necesita políticas públicas afirmativas, es pensar que este decreto no solo viene a reparar eso que estoy hablando en el diagnóstico, sino que es importantísimo que apoyemos como sociedad, ¿no? Necesitamos que nuestra sociedad deje esa violencia social que es muy fuerte hacia las identidades travesti y trans y acompañen, ¿no?, políticas públicas tan importante como este decreto. Pía, ahí te quiere preguntar algo Verónica también, ahí le damos pie a nuestra compañera Verónica. Hola Pía, un gusto saludarte, Vero. Sí. La verdad que este sería como una reparación en retrospectiva también, porque hablabas de la cuestión del acceso a la educación y de culminar los estudios y de poder tener la idoneidad, ¿no?, para poder acceder a todas estas cuestiones laborales. Entonces, esto sería en realidad el puntapié de una lucha que va a seguir, ¿cierto? Claro que sí, esto es solo el inicio. Nosotros tuvimos una ley en el año 2010, que fue la ley del matrimonio igualitario, en el año 2012 la ley de identidad de género, esas leyes que fueron buscadas por la lucha en las calles del movimiento LGBT, pero que tuvo la voluntad política en ese momento de un gobierno peronista, de un gobierno kirchnerista, que es el mismo gobierno que hoy está dando un reconocimiento a esos derechos mediante el acceso al cupo, ¿no?, mediante el acceso al trabajo. Es cupo para la inclusión. Pero allí también tenemos otras agendas muy importantes que tienen que ver con las muertes de estas personas travestis y trans. Un travesticidio y un transfemicidio no es lo mismo que un femicidio.
Es un crimen totalmente terrible y se debe inscribir en otros sectores para seguir luchando, ¿no?, las agendas que tenemos adelante las personas activistas y militantes travesti trans. El acceso a la vivienda, el acceso a la justicia con ese respeto en todo lo que tiene que ver con las trayectorias de las causas, que aún siguen estando ahí y pidiendo justicia en muchísimas jurisdicciones donde los crímenes siguen impunes, ¿no? Pensar en esto es pensar también en que el cumplimiento de la educación sexual integral no debe ser un capricho de un sector de nuestra población, del movimiento de mujeres, del movimiento feminista. Debe ser una realidad concreta en cada una de nuestras aulas. Entonces, creo que hoy hay un compromiso y hay una puerta abierta para que se efectivicen estos derechos, pero que necesitamos seguir tejiendo desde los territorios para que esto se cumpla, para que se llegue adelante, para que no se cuestione en un centro de salud o en un hospital esa identidad travesti trans y se la patologice. Entonces, creo que tenemos que seguir pensando que estas acciones ayudan a nuestra democracia, ayudan a nuestras sociedades para que sean más plurales, más respetuosas, pero que aún falta, ¿no? Aún se sigue atacando a dos personas lesbianas por darse un beso en el espacio público, aún son atacados compañeros gay, ¿no? Aún muchas familias en pandemia que están viviendo situaciones de encierro y expresan esos hijos su identidad o su expresión, también la están pasando mal, también hay denuncias. Esto quiere decir que necesitamos también que todas estas acciones logren transformar a nuestra sociedad. Ya no necesitamos más palos, más golpes a esas identidades o orientaciones sexuales diferentes a la del varón o al de la mujer, a esa binariedad. Entonces esa transformación cultural hay que darla y esa batalla es a la par de nuestras compañeras, de nuestro movimiento de mujeres, de nuestros compañeros varones que se deconstruyen también. La sociedad no es solamente pensada desde la agenda travesti trans, pero sí queremos transversalizar, ¿no?, lo que ahora es histórico como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que se transversalice esas miradas que venimos teniendo a todas las estructuras e instituciones de nuestro Estado. Y también que sea ejemplificador claramente en las localidades de toda nuestra República Argentina. Y allí Formosa tiene un gran desafío por delante. Hay compañeras muy poderosísimas, muy luchadoras, compañeras travestis y trans, compañeros gay, compañeras lesbianas, ¿no? Hay un movimiento muy rico, pero que necesita el acompañamiento de todas las personas que hoy están escuchando la audiencia de esta radio para un compromiso serio. ¿Cuántas personas travestis y trans están sentadas en la mesa de decisión de esa FM 96.9? Digo esto, pero lo replico para todas, ¿no?, los medios de comunicación. Hoy tenemos una compañera travesti trans en el noticioso, en la noticia de la televisión pública. La TV pública, sí. Es histórico, claro, sí. Para nosotras es histórico, pero a la vez también decimos, no queremos ser una. Claro. Queremos realmente esa igualdad que tanto hablamos y pregonamos y que, bueno, tiene que ver justamente con algo que es raíz estructural del patriarcado y el machismo, que es esa tremenda desigualdad, ¿no?, sistemática en las estructuras sociales, y creo que con estas acciones del decreto, con esta ministeria, con un gobierno popular transfeminista, viene a revertir esas desigualdades, pero que sin lugar a duda vamos a necesitar el acompañamiento de toda nuestra sociedad y nuestra comunidad. María Pía, la verdad que te iba a pedir una reflexión de qué sentiste cuando, bueno, en parte hoy te hablabas de los derechos ya conquistados a lo largo de estos gobiernos populares y nacionales, y por último te quería pedir una reflexión personal desde tu vivencia, hoy poder apreciar y vivir estos derechos y hoy también formar parte de estas mesas nacionales y poder elevar las voces de estos colectivos que en un tiempo estuvieron invisibilizados y que hoy están fuertemente activos. Pedirte una apreciación personal como vivencia de todo lo que has vivido, también valga la redundancia, y por aquellos que no se encuentran ya hoy en este mundo. Bueno, yo primero agradecida por la oportunidad de poder hablar. Es muy necesario poner la voz, ¿no?, de nuestras compañeras en
nuestras hermanas. Para mí ha sido algo muy, muy significativo en términos individuales porque la vengo peleando hace muchos años desde el activismo y la militancia en Salta. Cuando me sumo a este desafío de la subsecretaría tenía encomendada una dimensión muy específica, que es el derecho al acceso al trabajo de las personas travestis y trans, promocionar eso. Y la promoción del acceso al empleo para personas trans es generar, a partir de esta realidad tan cruda de la cual hemos vivido, yo tuve mi primer empleo después de los 30 años, y teniendo la capacidad, teniendo la formación, entonces no alcanza solamente con la idoneidad, la capacitación y la formación. Alcanza con derribar esas barreras de prejuicio que están en los momentos del empleo, que están en el momento concreto de una entrevista de empleo con el empleador, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que todas nuestras compañeras travestis y trans sepan de que necesitamos trabajar de manera conjunta como lo venimos haciendo, llevando esas realidades que tenemos en cada uno de nuestro territorio para generar acciones de políticas públicas. Y esta es una de ellas. En términos personales me siento muy contenta, creo que he sido parte, al igual que muchísimas compañeras, de ese legado de Luana, de Diana Zacayán, y que hoy es historia lo del grupo de nuestro movimiento y en nuestras memorias, y me siento, bueno, muy contenta, muy feliz, ¿no? Muy feliz, y sé de que esta lucha no es en términos individuales, por más que haya estado en la cocina, ¿no? Estar en la cocina significa, no sé, tener callos como tengo ahora, ¿no? Lastimada la mano, de estar muchas horas trabajando acá, pero también con una pata en la villa, con una pata pensando de que hace pocos meses que estoy acá en Buenos Aires, ya pude generar acciones específicas de solidaridad con nuestras compañeras en la Villa 31 que no la están pasando muy bien. Y eso no es parte de la cuestión específica de la función que te asigna como funcionaria. Eso tiene que ver con las activistas, las militancias, tiene que ver con que ninguna de las personas que asumimos un lugar y una responsabilidad en el Estado nos nublemos en esos puestos, sino que luchemos con mayor compromiso. Y ahí nos encontramos con una ministeria que está al lado, siendo hermanas, luchando por esto que llevamos a diario, que tiene que ver con nuestras realidades travestis y trans, para modificar, ¿no? Para cambiar esas condiciones de vida y para que hoy la esperanza en Argentina de 35 o 40 años de una persona trans sea más que un anecdotario, ¿no? Que vayamos cambiando y transformando eso y ojalá podamos llegar todas a viejas. Yo me digo a mí misma que soy una sobreviviente y lo comparto con ustedes, porque haber pasado mucho tiempo en el calabozo, haber sido perseguida por el Estado, por la policía, haberla pasado realmente en situaciones terribles, ¿no? De violencia, claro que me considero una sobreviviente y poder estar viva para ver este momento y para ser parte, me emociona el corazón y me emociona el alma. Luana Berkin decía que cuando una persona travesti y trans ingresa a la universidad, le cambia la vida a esa travesti, pero cuando muchas ingresen, le va a cambiar la vida a la sociedad. Yo digo que es muy importante tener en cuenta de que cuando una traba ingresa al trabajo, a su primer empleo, transforma ese espacio. Pero cuando muchas ingresen, ¿no?, a trabajar, va a ir cambiando nuestra sociedad. Chicas, a mí me escribían, en mi primer trabajo en el edificio, en el ascensor, me escribían insultos, y eran las mismas personas que trabajaban conmigo. Hacía un mes que estaba trabajando, que trabajé 3 años con comunidades indígenas haciendo relevamiento en muchas comunidades de la Puna, de los Valles, Calchaquí. Y en ese edificio, donde era nuevo, donde iba a trabajar, aparecía todo escrito. Y una señora una vez me dijo, mira cómo escriben los pobres que vienen a pedir tierra, porque en el primer piso y segundo piso funcionaba tierra y hábitat. Escriben y dañan todas las cosas del Estado. Y le digo, no señora, esto no lo hacen los pobres. Esto hacen las personas que trabajan en este edificio, que yo no conozco, o tal vez sí conozco, porque las únicas personas que me conocían de ese edificio eran las personas que trabajaban conmigo.
que después te saludaban con un beso y te abrazaban y te decían, ¿cómo estás? Hay algo que hay que derribar, que son esas estructuras transfóbicas y transodiantes que siguen estando en nuestro sistema, no solamente público, ¿no? En todo nuestro sistema de sociedad. ¿De qué hablar de los sectores privados, ¿no? Entonces hay grandes desafíos y yo me siento parte de esta lucha y de este movimiento terrible que es una marea transia, ¿no? ¿Por qué no una marea con furia travesti trans en este proceso histórico? Así que muchas gracias por permitirme también hacer una reflexión en términos personales y compartir que esto es una lucha realmente colectiva a la par de todas mis compañeras que ya son mis maestras. Muchísimas gracias, María, por tu tiempo. Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto nuevamente con vos para ver cómo sigue todo esto y bueno, y contar más experiencias y cómo se está viviendo estas conquistas de derechos con estos gobiernos populares y nacionales que la verdad merecemos cada argentino y argentina. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, hasta luego. Así es, porque esto va a seguir avanzando. Siempre vamos a seguir, vamos por más, siempre por más derechos. Vero, te invitamos a hacer el cierre del programa. Te invitamos, mira, cualquier... Sí. En momentos nada más ya va a llegar el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que nos va a estar informando las últimas novedades acerca de esta pandemia que nos tiene a todos en vilo y que por suerte, ¿no? Y gracias a las medidas implementadas desde el Estado provincial, nosotros estamos resguardados y nos sentimos seguros y seguras. Así que vamos a ver cuáles van a ser las novedades, ¿no, Lau? Bien, gracias, Vero, por participar con nosotros de este bloque y bueno, también haber aportado lo tuyo con la entrevista con María Pía Ceballos. A ustedes por invitarme siempre. Gracias, Vero. Qué lindo tenerla, Vero. Siempre. Todos los sábados. Me encanta. Sale re bien en el Zoom. Sí, encima tiene una sonrisa así que te levanta. Bueno, nos despedimos. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Aquellos que se comunicaron con nosotros al 3704-000996, que nos siguieron a través del streaming de Radio Tropical 96.9. Nos vemos el sábado de 9 a 12 como todos. No, de 10 a 12. Ay, de 10 a 12. No le di idea a José ahí, por Dios. Sí, no le des idea a José Guillardi, por favor. Así que nos vamos, hasta el sábado que viene.